Buah. Chicos, sabía que esta semana de exámenes iba a ser un martirio, pero no pensé que tanto. Los exámenes hicieron que una de las cosas que realmente detesto, retrasarme. Se suponía que el video se tenía que haber subido ya hace 2 semanas, pero bueno, supongo que uno cuando disfruta las cosas que hace, no importa cuánto tiempo pase, uno seguirá adelante con lo que desee crear. Cuentan las antiguas leyendas, sabios, eruditos e intelectuales, que existió una guerra que hizo temblar al universo. 2 fuerzas cósmicas convergieron en el mismo punto. La historia de nuestra épica batalla inició con una empresa americana llamada Sega, que veía el arrollador éxito que un pequeño fontanero bigotón estaba haciendo tanto en Japón como en América. Las malas lenguas decían que le pertenecía a una tal Nintendo. Tras la caída de Atari, las 2 empresas lucharon por la hegemonía del mercado y definieron a la industria tal y como la conocemos hoy. Sega ya tenía al intrépido y al asombroso Alex Kidd como mascota. Sin embargo, este no era un rival llamativo para poder destronar a aquel italiano. Necesitaban una idea rápida. La generación de la Master System y la NES estaba por acabar y Sega ni se podía llamar un oponente digno de Nintendo porque esta última era invencible. Necesitaban algo nuevo. Tras docenas y docenas de ideas nuevas, 4 fueron los finalistas. Un conejo, un armadillo, un señor gordo con bigote y un erizo. El equipo AM8 fue la encargada de desarrollar un juego. Y ahí estaba el programador Yuji Naka. Aunque la idea era hacer un juego de plataformas clásico, el amor de Naka por la velocidad y la necesidad de no parecerse a Nintendo y Mario hicieron que se decantasen por el estilo de juego veloz y ágil. Mario era lento, entonces nuestra nueva mascota debería de ser rápida. Mario era bonachón, algo soso, entonces la nueva mascota debería de ser alguien cool y con estilo. Mario era para niños, él debería de ser para adolescentes, cansados de la misma fórmula. En los años 90, y sin previo aviso, había nacido el primer contrincante de Mario, Sonic. Señoras y señores, déjenme darles una introducción a la guerra de consolas más aguerrida de todos los tiempos. Super Nintendo contra Sega Genesis. En los 90, Sonic y Mario representaron la guerra de las consolas. Mientras Nintendo y Mario se especializaban en un público más familiar, con anuncios y una estrategia de marketing tranquila, Sega y Sonic eran más agresivos y enfocados al público juvenil. Sega ganó con su Mega Drive tanto en América y en Europa, y Nintendo y la Super Nintendo en la misma Japón. Pero lo más sorprendente fue la guerra mediática que esto levantó. Se daban duro. Sega mostraba en sus comerciales la potencia de la Sega Genesis, demostrando que no era como la anticuada Nintendo. Por su parte, la gran N mandaba indirectas muy sutiles, haciéndole saber que no se rebajarían. ¿Tú qué vas a saber de consolas, erizo pendejo?, exclamó Nintendo, presumiendo en cada ocasión la potencia sonora y gráfica que tenía la Super Nintendo. Los comerciales en donde Sega y Nintendo se tiraban cosas afectó no solo en las ventas de las mismas consolas, sino también en el colectivo gamer, creando sin duda una de las peleas más encarnizadas entre los mismos gamers. Sí, amigos, ya desde esa época existían deficientes mentales que se peleaban por una empresa, en vez de asumir que cada una tenía puntos fuertes y débiles. Comprendo que la competencia es buena porque motiva que las empresas se superen a sí mismas y ofrezcan joyas invaluables. Pero aborrezco esas peleas estúpidas de internet en donde solo se busca tener la razón. Los grupos no hacían más que intensificarse porque esa época fue un boom para la evolución del gaming. No solo hablamos de tecnología como el pre-renderizado de Silicon Graphics o el Mega CD o el chip Super FX. El chip Super FX es un coprocesador en la unidad de soporte de gráficos, SU, utilizado en ciertos cartuchos de la Super Nintendo Entertainment System, permitiendo a las NES consolas renderizar gráficos totalmente en 3D, así como otros tipos de efectos. El chip fue diseñado por Argonaut Games,
quien desarrolló Star Fox, el primer título en usar chip Super FX. Mientras que el SNES solo era capaz de representar polígonos, como en The Legend of Zelda, A Link to the Past, solo con el Super FX el sistema podía generar grandes cantidades de objetos 3D. ¡Cállate! Dejando a un lado a mi amigo mononeuronal, el frame buffer permite que nosotros podamos dibujar píxeles en cualquier parte de la pantalla que nosotros deseemos. Es como si lo estuviésemos haciendo desde la matriz. Esta también almacena todos los píxeles en una imagen, antes de que esta información sea enviada al dispositivo. De cierta manera, lo hace para refrescar la imagen. Eso ayudó mucho a la creación de juegos pre-renderizados. Sin ese tipo de tecnología hubiese sido imposible. Ejemplos son varios, desde Donkey Kong Country hasta Star Fox. Nintendo y Sega eran unos dioses durante la generación. Tanto era su nivel de magnitud que era imposible tomar un descanso, puesto que ambas empresas daban todo de sí. Nintendo tenía a Mario, Sega tenía a Sonic, Nintendo tenía a Donkey Kong, Sega tenía a Vectorman. Uno tenía Final Fight, el otro Street of Rage, uno tenía a Kirby y otro a Boogerman. El momento era el más idóneo. Sin embargo, la diferencia de las consolas no solo radicaba en los juegos, sino también en el hardware. La CPU de la Mega Drive es un clon fabricado por Hitachi del Motorola 68000, el cual funcionaba a 7.68 MHz de velocidad de reloj. Sus características son las mismas que las de un 68K estándar, por lo que realmente no hay un tipo de innovación especial. En el caso de la Super Nintendo, su CPU era un clon modificado del 65C816, que es la versión de 16 bits del 6502 funcionando a 3.58 MHz. Nintendo tenía su 68K con una velocidad de reloj impresionante. El ciclo de reloj, también conocido oscilador, es un circuito eléctrico creado con cuarzo cuya tarea es emitir un ritmo constante de impulsos eléctricos, y cada ciclo de reloj se envía un impulso al CPU. En principio, cada pulsación puede realizar una o más tareas en el CPU, y el número de ciclos de reloj por segundo se mide en la unidad Hertz, y un cristal de cuarzo del CPU vibra a millones de veces por segundo, y por esta razón la velocidad de reloj se calcula en millones de oscilaciones, que sería los megahertz. Sin embargo, su acceso a la RAM era más lenta en comparación con la morocha de Sega. Pero tampoco la Genesis se salvaba de sus propias limitaciones, puesto que al tener una arquitectura simple, era necesario de chips especiales para poder ayudarla a trabajar. ¿Acaso llegaron a ver la cantidad de periféricos que llegó a usar la Sega Genesis? Estaba a un paso de ser un maldito Transformer. La velocidad de reloj del CPU del Super Nintendo dependía de la velocidad de reloj del ROM de los cartuchos mismos, y este podría ser de entre 1.79 MHz, 2.1 MHz o 3.52 MHz. En cambio, la velocidad de la CPU de la Mega Drive era siempre la misma y no dependía de la velocidad de la ROM de los cartuchos. La consola de Sega además disponía de una CPU secundaria, una CPU de 280 de 8 bits, funcionando a 3.8 MHz. Esta le permitía a la consola ejecutar los juegos de su antecesora, o sea, de la Master System, ya que los 16 bits de Sega tenían en su interior todo el hardware de la Master System, incluyendo 8 KB de memoria RAM asignados de manera única para el Z80, que corresponden a la RAM de la consola de 8 bits. Lo más increíble es que no era la única diferencia entre ambas, ya que la forma en la que transmitían la imagen en la pantalla era completamente distinta entre ambas. Los gráficos en pantalla de las consolas de bits están compuestos por mapas de bits, los cuales son imágenes formadas por una matriz de puntos a los que llamamos píxeles, en el que cada posición de la tabla o matriz corresponde al valor de colores de cada píxel, entre los cuales ha existido un valor transparente, el cual indica que en esa parte del mapa de bits no hay nada, y en el caso de haber algo, la misma posición de la pantalla lo indicará. La SNES tiene un número de paletas de colores que depende del modo de video, pero básicamente son 16 paletas de colores, lo que implica 256 colores en la pantalla a la vez. Las primeras 8 paletas son de los fondos VGX y las últimas 8 son para sprites. Cuando pones un tile en la pantalla y su timelapse correspondiente, hay 3 bits que seleccionan una de las 8 paletas. Luego, en el tileset para ese tile, cada píxel de la tile lo representan 4 bits, con lo que se eligen uno de los 16 colores de la paleta elegida para esa tile. Cuando pones un sprite, en este tile tienes 3 bits en la tabla OAM, que eligen una de las 8 paletas de sprites.
Por su parte, la Genesis tenía 61 colores para mostrar simultáneamente con una configuración habitual, a menos de que se apliquen modos especiales. Está el color RAM o CRAM, que soporta un máximo de 4 paletas de 16 colores cada una, siendo el primer color transparente. Se puede elegir cualquier color como color de fondo, pero la mayoría de los juegos eligen uno de los colores transparentes. De ahí en el máximo común es el 61 y no el 64, ni mucho menos el 60. Varios juegos, entre los que destacan Rage X, Street of Rage, Sonic 3D Blast, Dynamite Heady, Alien Soldiers, Vector Man 1 y Toy Story, es que usan 7 bits para la información de color, con lo que llegaban incluso a mostrar 128 simulaciones o más. Obviamente era una cantidad habitual en la Super Nintendo. La Mega Drive podría presentar hasta 3 planos de fondo, mientras que la Super Nintendo hasta 4 planos de fondo. Pero por encima de ellos estaba el plano de los sprites, que es el nombre que reciben los elementos móviles en pantalla y que por tanto cambian su posición de pantalla de un fotograma a otro. Para crear los planos de fondo se utilizaban el name table para cada una de ellas, la cual es creada por la CPU en cada fotograma durante el tiempo en el que no se está generando la pantalla, mientras que los sprites se marcan en lo que se llama una tabla de atributos de sprites, la cual sigue los mismos atributos que el contenido de cada name table. Pero este encarnizado combate terminó con una Sega Genesis vendiendo 30.75 millones de unidades, en comparación con la brutal cantidad de 49.1 millones de unidades de la Super Nintendo. Una ventaja realmente brutal que hizo que la Super Nintendo ganara esta batalla de las consolas. Esta generación marcó la pauta de lo que serían las guerras de consola como lo conocemos actualmente. Una encarnizada batalla por ver quién tenía el dinero de los adolescentes sedientos de calidad. Y a pesar de que odie el comportamiento de cierto sector tan radical que se niega a probar otros sistemas, debo de reconocer que la competencia es positiva y formaron una de las mejores infancias que un niño de los 90 puede imaginar. Creo que si Sega no hubiese encarado a Nintendo de esta manera, ninguna de las dos nos hubiesen regalado tantos títulos que quedaron inmortalizados. ¿Qué es lo que se trauma más, el Sega o el Nintendo? ¿Qué es lo que perdón? ¿Qué es lo que qué? Pues que mitad y mitad. Tu nombre. Manuel Olaredo. Las gráficas son mucho mejores las de Sega y que las del Nintendo. Y Sega sacó un nuevo aparato de Compact Disc. Está padrísimo. Bueno, yo más que nada me acostumbro mucho a jugar lo que es máquina, Arcadia, pero yo prefiero 1000 veces más lo que es Nintendo, Super Nintendo, son la verdad mejores gráficas, no, me perdonas, pero no. Sega son mejores, de Super Nintendo son mejores gráficas y todavía no. Son juegos más padres, más traídos de la Arcadia y con mejor resolución. Por ejemplo, una comparación, no sé si hayan visto ustedes el Street Fighter 2 de Super Nintendo y está muy padre, ¿no? Y tiene casi algo parecido con lo de la máquina. Pero total, bueno, te seguimos total, escuchando. Pero Sigue hablando. la versión de Sega Genesis la verdad no me gusta. O sea, se ve muy mal. Por cierto, Bueno, hay que poner un Street Fighter en el Super Nintendo es parecido al de la máquina arcade y en el de Sega es igual al de la máquina arcade. Esa es la única diferencia. Nino, una cosa que sí, o sea, lo que quería...